Buenos días a toda la República Dominicana. Aquí se inicia el despertador a través de Color Visión y todos los medios informativos del Grupo S&N en este día, que ya es viernes, 18 de octubre del año 2024, en un ambiente de total rechazo a la propuesta de paquete tributario del gobierno dominicano que está en el Congreso Nacional, donde ayer hubo unas vistas públicas bastante prolongadas. Más adelante ofreceremos detalles sobre este tema, más si tomamos en cuenta que el gobierno, que dice que es valiente y que es responsable por haber sometido este paquete, no reconoce entonces que lo que está haciendo es faltando al cumplimiento o al mandato de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que ordenaba un pacto fiscal dialogado, consensuado a través del Consejo Económico y Social. Eso no es lo que se ha llevado al Congreso Nacional y por eso todo el mundo está con el grito al cielo con esta parte o esta decisión del gobierno dominicano. Yo soy Esteban Delgado y aquí a mi lado está Diógenes Pina, periodista de la República Dominicana. Saludos, Diógenes, bienvenido al Despertador. Muy buenas, Esteban, y muy buenas a todos ustedes que siempre tenemos la fortuna de que nos acompañen aquí en el Despertador para intercambiar o para enterarse de todo lo que hemos preparado para ustedes cada día. Y en el día de hoy, miren, lo que tenemos es un banquete, porque lo que ocurrió ayer, tal y como adelantaba Esteban, lo que ocurrió ayer en el Congreso Nacional, de manera específica en la Cámara de Diputados, con lo que fueron, lo que son las vistas públicas que se extendió, prácticamente fue maratónica, sí, se abrió alrededor de las 10 de la mañana. 11 horas 10 minutos duró esa vista pública. O sea, hasta las 9 y 10 de la noche. Casi 12 horas, sí. Escuchando los diversos sectores y los planteamientos de los diversos sectores sobre lo que piensan de la reforma fiscal. Pero daremos más detalles así a profundidad un poco más adelante. Vamos con el primer boletín de este día a través, a cargo de Ana Paula González y luego seguimos entonces con más contenido del Despertador. Gracias, feliz viernes para todos los que sintonizan el Despertador. Iniciamos de inmediato a un año del operativo para detener a los presuntos implicados en el fraude millonario en COP Herrera. Con consignas y pancartas, un grupo de afectados se manifestó frente al IDECOP en demanda del pago de sus ahorros. Tras la protesta, una comisión de los afectados se reunió con el consultor jurídico del IDECOP, quien le garantizó a los ahorrantes la devolución de sus ahorros. 2 internos serán sometidos por secuestrar al vigilante del Centro de Corrección y Rehabilitación en Mao, de acuerdo a la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana, el Ministerio de Economía, el Centro de Planificación y Acción Ecuménica y la Alcaldía de San Cristóbal anunciaron el jueves que diseñarán un plan de ordenamiento territorial en los distritos de Atillo y Atodamas. El director de la policía exhortó al sargento Rafael Laureano de los Santos, alias Cabito, a que se presente a la institución a responder por las versiones de que es el responsable de la muerte del hijo del periodista Alejandro Almonte. En Dajabón, el Tribunal de Primera Instancia del Distrito Judicial aplazó la audiencia que se le sigue al capitán de la policía Joselito Toribio Polanco, acusado de la muerte a tiro del señor Dagoberto García en el municipio El Pino. Luego de un mes sin agua potable debido a las labores de mantenimiento en la avenida Isabel Aguiar, residentes de diversos sectores de Herrera esperan que las autoridades restablezcan el servicio al tiempo que la CAS informó que la avería fue resuelta. Ustedes continúen sintonizando el Despertador que apenas inicia. En breve retorno con otro boletín informativo. Gracias, Ana Paula. Y bueno, como decíamos desde el principio, señores, ayer hubo una vista pública, pero básicamente yo quisiera hacer un pequeño resumen en un aspecto específico. Y es el hecho de que mientras estaban las vistas públicas en el Congreso, Diógenes, donde fueron todos los representantes de sectores a exponer ahí sobre las objeciones que tienen al proyecto de reforma tributaria que sometió el gobierno, el presidente Luis Abinader en el Palacio estaba recibiendo a los pastores evangélicos. E incluso el presidente Luis Abinader en esa reunión decidió dejar sin efecto una disposición que está en el paquete tributario
de establecerle o cobrarle impuestos a las organizaciones no gubernamentales, a las ONG, entre las cuales están las iglesias no católicas, porque las católicas tienen un régimen aparte, ustedes saben, con el asunto del concordato. Y uno se pregunta si el presidente Luis Abinader no estaría haciendo lo que siempre hace, porque tiene 4 años sacándole provecho político y mediático a situaciones que crea el propio gobierno y que luego aparece como salvador el propio presidente, entonces dejando sin efecto determinadas cosas. Porque no se ve bien que por un lado tú mandes a todos los sectores, al Congreso Nacional, al escenario de la vista pública, pero de otra parte, entonces tú recibas de manera directa en el Palacio Nacional a un sector específico para complacerlo y quitarle algún tipo de gravamen que se le pudiera estar aplicando en esa reforma. Esto lo que indica es que el presidente Luis Abinader va a tener que escuchar a todos los sectores también en el Palacio porque no puede discriminar. Y por eso me parece bastante inteligente, Diógenes y amables televidentes, lo que ha anunciado el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, en el sentido de que, bueno, todas estas manifestaciones y todas estas propuestas que hacen los sectores que se oponen a la reforma, yo se las voy a llevar al presidente de la República, al Palacio Nacional y al ministro de Hacienda para que entonces ellos decidan y luego entonces vuelven otra vez al Congreso. Porque si va a haber 2 escenarios, entonces no se va a hacer tan factible este proceso de diálogo del cual habla el presidente, pero un diálogo en el Congreso. Y entonces una parte aparte, que es el caso de los evangélicos. ¿Cuáles otros van a ser privilegiados con una conversación aparte o separada con el presidente de la República? O sea, como que eso no se vio bien, a menos que, repito, el presidente quiera verse como el salvador de situaciones, como siempre lo ha hecho en los últimos 4 años y algo de gestión gubernamental. ¿Sabes qué, Esteban? Se ve un poco como descosida la acción. O sea, por un lado ya está el proyecto en el Congreso, se entiende que la pelota está en el Congreso ya, sí, ¿verdad? Exactamente. Que es ahí donde se debe jugar, en el Congreso. Sin embargo, el presidente de un momento a otro se reúne con un sector importante de la República Dominicana, como son las iglesias evangélicas. Se reúne con ellos y así, golpe porrazo, se decide, ok, se desmonta lo que a ustedes se le iba a aplicar y ya todo seguirá como estaba. Entonces, esto envía la señal como de los que vengan aquí podrán resolver su situación de manera directa, mientras los que estén en el Congreso no sabemos al final qué pasa. Entonces, ahí como que es un poco descosida la situación y como que no se entiende del todo, porque si ya el proyecto está en el Congreso, no se entiende por qué entonces el Ejecutivo se está reuniendo también de manera paralela no solo con la iglesia, porque también ayer se reunió con algún sector empresarial. Sí, algunos otros sectores empresariales, pero lo que te digo, o sea, tú tendrías que hacer consenso. Y aparte de eso, Diógenes, hay que observar algo, ya para seguir con el tema, pero hay que observar algo. De un lado, siento que la iglesia católica, mi iglesia, como no es tocada por los impuestos, y digo mi iglesia porque yo soy católico, como no es tocada por los impuestos, no se ha pronunciado sobre la reforma. Cuando debió haberse pronunciado ya para defender por lo menos a las personas físicas que van a ser las más perjudicadas, dentro de los cuales hay una gran cantidad de feligreses o de seguidores de esa religión. Pero como la reforma no toca a la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica tiene un régimen de exención impositiva a través del concordato intocable, entonces no aparecen los católicos, no aparece la Confederación Episcopal Dominicana para defender a la población dominicana sobre esta reforma que se torna abusiva contra la persona física. Y de otro lado, entonces, los evangélicos que no son católicos tienen entonces el descaro, yo pudiera decir así, o el tupé, como se dice popularmente, de que como me van a quitar los impuestos, entonces yo vengo y me pronuncio a favor de la reforma. Y entonces vi a Ezequiel Molina diciendo, hay que pagar los impuestos. Hay que pagar los impuestos, señores. O sea, y entonces veo al presidente del CODUE, a la CEN, también diciendo que no, que la reforma, bueno, que es un asunto necesario, que el país necesita de esa reforma tributaria. Ah, bueno, qué bueno, los evangélicos, qué maravilla. Pero eso, después que te desmontan los tuyos. Después que a mí no me tocan, a mí no me toca, hay que pagar los impuestos, pero yo no voy a pagar impuestos. Yo como evangélico, como iglesia evangélica no tengo que pagar impuestos, pero la gente tiene que pagarlo. Así no.
O sea, yo no entiendo cómo es que estos religiosos, tanto los católicos como los evangélicos, están defendiendo a su pueblo. ¿Cómo que están defendiendo a su pueblo? Así no. No, yo no pago impuestos, pero el pueblo tiene que pagar impuestos. Sí, el pueblo tiene que pagar impuestos, pero paguen ustedes impuestos también. O si no, por lo menos, aunque ustedes no vayan a pagar impuestos, por lo menos exprésense en defensa de aquellos que van a pagar impuestos y no en el mandato de que sí paguen y punto, porque el gobierno, como quiera que sea, te va a beneficiar a ti de manera particular. Y en medio de todo este escenario, Esteban, ayer volvieron a escucharse cacerolazos, esta vez sí, en el mismo escenario, ahí frente al Congreso Nacional. Los cacerolazos han estado muy presentes en el país desde el domingo pasado. Diversos sectores han estado llamando al toque de cacerolas, en principio desde sus propias viviendas, pero en el día de ayer se movilizaron hasta los alrededores del Congreso Nacional, también para protestar en contra de la reforma fiscal que promueve el gobierno. De hecho, señor director, vamos a escuchar lo que planteaban diversos sectores respecto a este tema. Adelante, si aquí señor se piensa en director. austeridad, no entendemos cómo es posible que hoy en día salgamos con la creación de un uniforme nuevo para la uniformada, donde se van a gastar más de 1.500 millones de pesos. No puede llevarse a cabo lo que está por suceder. Es un suicidio nacional. Exigimos una verdadera reforma fiscal, no un burdo aumento de impuestos como se ha presentado. Hay que hacer que paguen quienes no están pagando. Están penalizando el salami, la cebolla, las habichuelas, la carne. Entienda el pueblo de que esos 11.000 millones de pesos que habrán de ser destinados para los gobiernos locales, lo vamos a invertir de la manera como siempre lo hemos invertido. La gente lo va a recibir en servicio. Tendremos las ciudades más limpias. Y también está el tema de las manifestaciones ya en escenario que hicieron representantes del sector empresarial en las vistas públicas, en la audiencia de las vistas públicas, que como habías dicho al principio, Diógenes, se iniciaron a las 10 de la mañana y concluyeron a las 9 y 10 minutos de la noche, o sea, casi un poquito más de 11 horas de sesión escuchando a representantes de diversos sectores. Vamos a ver qué dijeron los representantes del sector agrícola, del sector empresarial y también del comercio sobre este tema de la reforma. Que estamos dispuestos a discutir con las autoridades otras avenidas que pudieran ayudar a generar esos ingresos, incluyendo dentro del mismo sector agropecuario. Y le apliquen un ITEVI a los productos de consumo y también se le aplique un alza de la industria o del fabricante, es natural que la cadena de distribución encabezada por los colmados tiene que ponerle valor agregado. Pero 46 centavos no se reclaman, no se recaudan por ineficiencia, por informalidad y por comercio ilícito. Pero si hago un fideicomiso sucesoral y el fideicomiso paga impuestos como una empresa, entonces ustedes van a tener que pagar un 27% más un 10% al dividendo. Se trata básicamente de un aumento general de impuestos que profundizará la desigualdad, la desnutrición, la crisis habitacional y la pobreza en nuestro país. Para lograr sacar una propuesta que permita que este proyecto pueda ser conocido por el Congreso Nacional en un ambiente mucho más holgado. Mira, Esteban, en el día de ayer el buen amigo Osmar Benítez, ex ministro de Agricultura en la gestión pasada, y una persona muy vinculada a la agropecuaria en la República Dominicana, señalaba que desde la reforma del 92 que promovió el presidente Balaguer, que desde esa época ellos vienen tratando de convencer a las autoridades, en ese momento al presidente Balaguer, de que los productos agropecuarios no deben tocarse, no deben incluirse en una reforma fiscal para incluirlo, para que paguen impuestos. Entonces, ante esta realidad, volvemos sobre lo que hemos estado planteando aquí desde el primer momento que se conoció el proyecto de reforma, de que cómo es posible, de que quién le ha dicho a las autoridades que productos básicos de la canasta básica como el ñame, como la habichuela, como la batata, como la carne de res, como la carne de cerdo,
pueden estar incluidas para pagar ITEVIS a partir de ahora. Eso nadie lo entiende, aunque nos han dicho varias personas muy vinculadas al mundo económico en la República Dominicana, de que realmente eso lo pusieron ahí simplemente como un cebo de entretención, porque eso realmente es insostenible y que las autoridades saben que eso no puede permanecer. Pero mientras tanto está ahí en la propuesta de reforma y veremos a ver al final qué pasa, pero realmente el pueblo, la gente llana no se puede dar el lujo de que estos productos queden también grabados para que tengan que pagar el 18% del ITEVIS. Sí, fíjate algo, yo creo que, y lo han manifestado varios opinadores, pudiéramos decir, de diferentes áreas, del área económica, del área de las comunicaciones, pero también del área empresarial, de que aparentemente el gobierno incluyó asuntos ahí que sabe que como quiera se van a quitar, como una forma de luego aparecer, como dije al principio, de luego aparecer como el Salvador, como el bueno. El gobierno dice, el gobierno es flexible, el presidente es un hombre que tiene el oído en el corazón del pueblo, y entonces, fíjense cómo flexibilizó. No, presidente, no lo haga así, no lo politice, presidente. Yo creo que usted ahora está en la mejor oportunidad de corregir esta situación y de darle mayor institucionalidad a esta situación. Lo que manda la Estrategia Nacional de Desarrollo, la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, es el establecimiento de un pacto fiscal. Y un pacto fiscal tiene que ver con la parte tributaria y con la parte también del gasto público. Pero ese pacto fiscal, de acuerdo con esa normativa, lo que manda es a que se utilice el escenario del Consejo Económico y Social para una discusión, para un diálogo previo, donde se escuchen todos los sectores, si así lo dice la ley, todos los sectores, sector económico, sector político, sector social, y que entonces de ahí salga la propuesta de una reforma fiscal integral, que abarque todos los aspectos que tengan que ver con la simplificación del sistema tributario dominicano, con el establecimiento obviamente de impuestos para aumentar las recaudaciones, con mecanismos que permitan una reducción de la informalidad para captar nuevos contribuyentes, con mecanismos efectivos que permitan la reducción de la evasión que proviene de los contribuyentes registrados, porque los que evaden son los contribuyentes registrados, en este caso el sector empresarial, y que también de ahí salga algún tipo de plan de mejoría o eficientización del gasto público. Entonces, el presidente tiene la oportunidad de retirar ese proyecto, de someterlo a discusión en un escenario adecuado, en un plazo, qué sé yo, de un mes, 2 meses o 3 meses, y luego enviar eso ya con la participación de todos los sectores, porque eso sí sería diálogo, eso sí sería escuchar a todos los sectores, llevarlo al Congreso Nacional. Pero no lo que se ha hecho, mandar al Congreso Nacional un paquetazo para luego entonces venir a ir corrigiendo asuntos en el camino, cuando eso se pudo haber hecho previamente con las consultas adecuadas y recibiendo las propuestas adecuadas en el escenario que está creado para esos fines, que es el Consejo Económico y Social. Y de esa forma, el gobierno tendría menos críticas y aparte de eso, de esa forma, la población iría a recibir esa propuesta de reforma con mayor conformidad, porque se trataría del resultado de un diálogo general y no solamente de una decisión unilateral de parte del gobierno. Esteban, durante años oímos a los que hoy dirigen la cosa pública criticar y hablar de que lo que se había hecho en la República Dominicana eran parches fiscales. Sí. Eran parches fiscales. Y uno se pregunta ahora, otro parche fiscal. Otro parche fiscal. O sea, el pacto al que hace referencia Esteban y que lo establece la Estrategia Nacional de Desarrollo, votada en 2012, ese pacto todo el mundo le ha dado vuelta, nadie ha asumido ese pacto como pacto y todo el mundo ha buscado. Cuando digo todo el mundo, los gobiernos que hemos tenido desde ese momento, entiéndase el gobierno del presidente Fernández, los gobiernos del presidente Danilo Medina y los gobiernos de ahora, del presidente Abinader, lo que han buscado son
bajaderos de parches, pero no han promovido desde el Ejecutivo ese pacto fiscal que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y en medio de esta discusión, Esteban, ahora entonces entra también al escenario la Asociación de Bancos de la República Dominicana, que prácticamente había mantenido así, con posiciones muy suaves, pero ayer estuvo en las vistas públicas y planteaba su posición respecto a lo que significaría para los dominicanos la penalización del ahorro. De hecho, vamos a oír que él plantea el señor Julio Lozano, que es el director de estudios económicos de la Asociación de Bancos de la República Dominicana, entiéndase de la ABA. Adelante, señor director. Ustedes saben, propone pasar el impuesto sobre los intereses que devengan las personas físicas de un 10% a un 27%, ¿no? De hecho, nosotros lo que proponemos es eliminar el artículo 306 bis del Código Tributario, porque entendemos que el ahorro no debería ser gravado, sino más bien fomentado, ¿no? Sí, mira, y eso hace referencia, yo lo había mencionado el pasado martes, eso hace referencia a que el artículo 306 bis del Código Tributario es el que hace referencia al impuesto del 10% sobre la ganancia de los intereses. Entonces, se está proponiendo en este paquete fiscal que ese impuesto sea utilizado como pago a cuenta del impuesto sobre la renta. Y se ve como algo sencillo, bueno, como que no es nada. Eso lo que implica es que cuando usted vaya a hacer su declaración jurada, porque las personas saben que los asalariados van a tener que hacer su declaración jurada a todo lo que ganen más de 52,000 pesos. Entonces, le van a preguntar, bueno, te van a juntar todos tus ingresos. Y cuando te junten todos tus ingresos, te va a decir impuesto interno. ¿Y usted tiene algún depósito en el banco o en el mercado de valores? Sí. ¿Y cuánto usted recibió de intereses de eso? Yo recibí tanto de intereses. Bueno, pues eso quiere decir que usted recibió, eso que usted recibió se junta con todo los ingresos suyos y de ahí se calcula entonces el impuesto sobre la renta. Quiere decir que automáticamente lo que tú recibes por intereses de inversión en el sector financiero, que paga un 10%, al pasar al paquete de todos los ingresos totales de una persona, pudiera pagar en vez de un 10%, un 15% si está en la escala de 35,000 a 52,000 o un 20% si está en la escala de 52,000 a 72,000 de ingresos mensual, o un 25% si está en la escala de 72,000 a 200,000 o un 27% si terminas en la escala de 200,000 pesos en adelante como ingresos, juntándote lo que tú recibes de rendimiento, de inversiones o depósitos en la banca. Entonces, ese impuesto, por eso dice ahí el representante del ABA, que ese impuesto de 10% podría llegar hasta un 27% si se deja ese artículo que ha propuesto el gobierno, que está específicamente en el artículo 11 de la propuesta de reforma tributaria que modifica el artículo 306 bis que está en el Código Tributario. La ABA lo que pide es que se retire ese artículo, porque si no, entonces se estaría agravando grandemente el ahorro de las personas, y eso entonces puede desincentivar el ahorro, y al desincentivar el ahorro puede provocar un aumento de la informalidad, que se supone que no se quiere en este escenario, en este momento en la República Dominicana. Que viendo que la informalidad ya de por sí es alta. Es alta, exacto. Es alta. Lo último que se debe promover en el país es que sectores que han estado de manera formal ya durante algún tiempo regresen a ese estadio de la informalidad. Entonces, para ahí no, señores. Señor Congreso, pero ¿sabes qué, Esteban? Entre todo esto, uno piensa, pero el Congreso realmente irá a tomar en consideración, yo pienso que sí, que en esta vez sí, irá a tomar en consideración estas propuestas o alguna de estas propuestas de las escuchadas en las vistas públicas, o ocurrirá igual que lo que ocurrió con la reforma constitucional. Bueno, ahí hay un tema. Yo particularmente pienso que el gobierno lo que va a hacer es que va a retirar el proyecto y lo va a someter a discusión previa. ¿Tú sabes por qué? Porque fíjate que
tú vas a tener los legisladores en la Cámara de Diputados que no van a querer aprobar todo lo que está ahí. Y si lo aprueban todo, entonces eso va a afectar gravemente la imagen del Partido Revolucionario Moderno. Porque va a ser una responsabilidad exclusiva del PRM. Porque el PRM es el que tiene el control del Congreso. Entonces, pero luego eso pasaría al Senado de la República. Y ahí volvería otra vez lo mismo del sector empresarial, las quejas de la gente. Entonces, yo no creo que el PRM esté en la disposición de someterse a ese, vamos a decir, ese escrutinio social y empresarial, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, y eso va a implicar entonces la necesidad de retirarlo, someterlo a discusión, consensuarlo y luego volver otra vez a llevarlo al Congreso. Eso es lo que yo visualizo, porque si no sería demoledor para el PRM, y por eso, señores, la oposición está de risita, tanto la Fuerza del Pueblo como el PLD, porque lo que está ocurriendo ahora, si sigue así, al final le va a hacer mucho daño a la imagen del partido que está en el gobierno. Esteban, en el día de ayer, algunos de los que participaron en la vista pública le señalaban a los congresistas que esto era responsabilidad directa de ellos, sí. dado que, conforme a lo que establece la Constitución, lo que tienen posibilidad real de permanecer en el poder, es decir, de postularse de nuevo en el 2028, son ellos. Pero que el presidente, conforme a lo que establece la Constitución y conforme a lo que ha dicho el propio presidente, ya no volverá a partir del 2028. Entonces, que se eviten que este problema recaiga sobre sus espaldas. Vamos a una pausa. Cuando retornemos hay más contenido del Despertador. Tensión en el vacacional de Jaina tras la rebelión de varios inmigrantes haitianos que piden ser atendidos. En la entrevista central conversaremos con Nelson Báez, exdirector general del